un poco de lo que ama para darme a mí la oportunidad. Le agradezco mucho. Saludos a todos los que hoy pueden estar aquí buscando de Dios. Dice Juan a su amigo Gallo, en tercera de Juan, dice: mucho me gozo de saber que sigues en la verdad. Es un gozo para mí el saber que ustedes siguen en la verdad. Mas mi gozo no proviene del hecho de que yo los conozca o de que sepa de ustedes, sino de que ustedes están en la verdad del Evangelio, la verdad de Jesús. Hoy me acompaña mi esposa. Le agradezco como siempre que pueda venir. Sus tiempos no son favorables a veces, pero siempre que puede va a estar aquí. De hecho debería estar descansando, ¿verdad?, de una jornada laboral, pero está aquí hoy con nosotros. También el pastor Pedro, su esposa Pilar. Les agradezco mucho su presencia, pero también su acompañamiento en todo el viaje. Esperemos que también nos acompañen de regreso. Y bueno, vamos a orar, ¿les parece? Vamos a poner en nuestro corazón. Dice David en un salmo: mi corazón está dispuesto. Que así sea nuestro corazón hoy. Está dispuesto. Estar dispuesto a escuchar de Dios. Creo que a eso tenemos que venir todos los días a la iglesia, a estar dispuestos a escucharlo. Oremos. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias también por tu misericordia, Señor. Gracias por tu cuidado. Gracias por tu provisión. Y hoy, Dios, también te damos gracias por tu instrucción, porque no solamente nos acompañas todos los días, sino que cada día nos bendices con tus enseñanzas, con tu dirección, diciendo en tu infinita y bondadosa voluntad qué es lo que quieres de nosotros. Que así sea nuestra vida hoy delante de ti, como un grupo de personas que venimos a buscar de ti, Señor. Que te encontremos con un corazón noble, con un corazón agradable, para que sean tus palabras, Señor, justas, llenas de riqueza a nuestras vidas. Santo Espíritu de Dios, habla al corazón de cada uno de nosotros, en particular como tú lo haces, Señor, y que seamos buenos hijos e hijas de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy vamos a ver un tema que tiene que ver con lo espiritual. De hecho, creo que todas las predicaciones de un pastor de iglesia deberían ser lo dado a lo espiritual. Muchos, más de 100, me han preguntado si hay una unidad real en el pueblo de Dios. Me preguntan si tal marcha, tal congreso, tal evento, tal concierto en el balneario, muchas y muchas actividades. Me preguntan si eso realmente representa una unidad espiritual y cuáles serían los parámetros que pudieran medir las características de esa unidad. Y hoy vamos a hacer una comparativa de estos eventos, de estas actividades que hacen los evangélicos, con lo que realmente es la unidad espiritual en la Biblia. Contestando esta pregunta, a esa inquietud, preparé un sermón acerca de los rasgos y distingos de la llamada unidad, porque siempre nos dicen: para estar en unidad tenemos que estar en ese concierto, para estar en unidad tenemos que estar en la marcha, para estar en unidad tenemos que apoyar a tal cosa, a tal pastor. Realmente eso será la unidad y hoy lo veremos. Así que dispongamos nuestro corazón a aprender de Dios, porque lo que hoy hablaremos será su palabra, ¿ok? Número 1, para los que van a apuntar, y les recomiendo apuntarlo porque a veces nuestra memoria no funciona muy bien, es bueno apuntar. El número 1 de este tema es la unidad espiritual sobre la unidad social. Lo repito, la unidad espiritual sobre la unidad social. Aprendamos del consejo bíblico expresado por el apóstol Pablo en una iglesia en Asia que se llamaba Éfeso, en la ciudad de Éfeso. Y vamos a Efesios, por favor, capítulo 4, versículos del 3 al 6.
Si alguien puede dar lectura, por favor. Efesios 4, 3 al 6. Pero solo empezamos en el 3, por favor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu. Hasta ahí. Solícitos en guardar, ¿qué? La unidad del Espíritu. ¿Puedo preguntarle a cualquiera de ustedes que me lo explique? ¿Unidad del Espíritu? Deberíamos estar prestos para responder esto. ¿Solícitos en guardar la unidad social, dice? No, ¿verdad? ¿Solícitos en guardar la unidad política? No. ¿Solícitos en guardar la unidad congregacional? No. ¿Solícitos en guardar la unidad ministerial con pastores? No. Aunque estas manifestaciones que acabo de decir llevamos a veces a cabo y no obstaculizan el desarrollo de nuestra fe, no pasan de ser mera convivencia humana o una actividad humana, una sociología cristiana. Pero Pablo no está hablando de una sociología cristiana. Pablo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. No está hablando de una sociedad. Está hablando de una relación unipersonal del cristiano con el Espíritu de Dios. Pablo sitúa entonces a lo espiritual sobre lo social, natural. Como ministros de gracia debemos entender que lo espiritual del cristiano, y esto apúntenlo, lo espiritual del cristiano no se encuentra en los demás cristianos. Lo espiritual del cristiano no se encuentra fuera de él. Eso lo debemos entender muy bien, porque hay dependientes de ministros, hay dependientes emocionales y espirituales de otros, de mi pastor, del profeta, del evangelista, del maestro. Nosotros no dependemos de nadie en lo espiritual más que del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí está claro esto, hermanos? Porque parece que entre más nos juntamos y entre más nos reunimos nos sentimos mejor espiritualmente. Esto es emocional. Gracias, hermano. Entonces, nuestra espiritualidad no se encuentra fuera de nosotros. ¿Estamos claros en esto? Si yo digo que mi esposa y yo mantenemos un amor, no se encuentra en ningún lado más que en ella y en mí. ¿O no? Así también la relación con el Espíritu no está determinada por lo social de la congregación, lo social del pastor, lo social de las actividades evangélicas. Está determinada en una relación. ¿Ok? Los cultos, las convenciones, las marchas, las actividades conjuntas son situaciones sociales de los cristianos, pero no detonan una relación real con Dios. Esto es duro de escuchar. Si el hermano Juan le puede seguir leyendo, por favor, en el 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¿Notaron que la referencia que hace el apóstol Pablo aquí en el texto no tiene nada que ver con los otros hombres? Aunque en su ejercicio edifique algunas de esas situaciones que mencioné, pero esto es un producto necesario a los demás integrantes del cuerpo. No somos dependientes de otros cristianos. Eso lo debemos entender muy bien, porque hay gente que le encanta reunirse con otros cristianos. Está bien si vas a edificar, si vas a ser de un apoyo, de un buen testimonio, si vas a apoyar en algo o también requieres ayuda y quieres que otra persona te apoye. Pero tu corazón no depende de ello. De hecho, todo lo que haces para ese grupo, para esa relación social, depende de Dios. Y hay muchos que se sitúan por lo social, como un club, como
un lugar, un pretexto social el congregarse. Pero yo te quiero decir que el congregarte no te hace amigo de Dios. Llego a leer ver miles de imagencitas en redes sociales que dicen: voy a la iglesia a sentirme bien, a buscar de Dios. Y luego veo en mi Biblia que dice: entrad por sus puertas con acciones de gracias. Entonces es una conducta previa al congregarse, la relación. Número 2, la identidad del cristiano en el espíritu. ¿Sabían hoy que los cristianos casi no se identifican con nada de Dios, aunque estén congregándose en una congregación cristiana? Valga la redundancia. En Corinto, otra ciudad de Asia que hoy es Turquía, hubo un agarrón tremendo. Yo sé que ustedes no saben de eso, ustedes solo han estado en congregaciones puras y santas. Hubo un agarrón entre congregantes. ¿Saben qué hacían? Entre alianzas, entre grupos denominacionales, y defendían cada uno su identidad congregacional. Estos cometían el mismo error que las iglesias de Izmiquilpan y de Pachuca, de Helsinki y Zimbabue. Y vamos a Primera de Corintios, por favor, número 1, capítulo 1, versículo 13. Lo voy a leer. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo. Yo de Apolos. Yo de Cefas. Yo soy de Frank Solís. Yo soy de Melquisedec, del toro, creo es, ¿no? Del toro, la vaca, no sé qué es. Yo soy de Alejandro Nepomuceno. Yo soy de Cleofas Rangel. Yo soy de Vicente, Sixto Vicente. Yo soy de Ismael Rueda. Yo soy del pastor Pedro. Dice Pablo: yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido? ¿De dónde salió tal división? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? Es lo social, estoy hablando de lo social. Otra vez una identidad social con su pastor, ¿verdad? Defendiendo su congregación, defendiendo: allá no vayas, vente acá, allá no sirve, esto está acá, tu pastor no funciona, el mío sí. Y empieza la fracción. Y dice Pablo: ¿dónde está la fracción en Cristo? ¿Fue crucificado tu pastor por ti? No. ¿Fuiste bautizado en nombre de alguna alianza de pastores? No. ¿Fuiste levantado como ministro por algún movimiento? No, el que llama es Dios. Entonces el principio de la identidad del creyente es portar una identidad espiritual. Va de nuevo. Una fe, lo leyó el hermano, un Señor, un bautismo y un Padre de todos y por todos y en todos. Eso es unidad. Una sola cosa, un solo Dios. Y dice Malaquías 2:10: no tenemos todos un mismo Padre. Ahora un profeta, ya nos lo dijo un apóstol, ahora un profeta nos dice que no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno con el otro, profanando el pacto de nuestros padres? ¿Y saben qué pacto es el que estaba mencionando aquí Malaquías? Era el de que ya no se estaba honrando a Dios con pureza y reverencia. Ustedes están profanando ese pacto porque entre nosotros estamos dividiéndonos y fraccionándonos. Pero el problema es la identidad espiritual. Una reunión de cristianos que no está en el espíritu, lo voy a repetir muy lentamente, una reunión de cristianos que no está en el espíritu. Ese fue el tercer consejo que yo le di al pastor Javier cuando empezaba: que no se alejen del espíritu. Aunque hagan cosas espirituales, no se alejen del espíritu, porque el 70% de esta ciudad se alejó del Espíritu Santo.
y sigue haciendo cosas espirituales, religiosas, pero no con el Espíritu. Una reunión de cristianos que no esté en el Espíritu podría ser muy atractiva. Claro que podría ser atractiva, podría ser muy agradable, llena de colores, llena de buenos sonidos, llena de buenos templos, con alfombrita, lo que quieran, pero sin fruto de fe. Y esto la Biblia lo llama desavenencia y principios de orgullo, que hacen que el cuerpo de Cristo se esté fraccionando, siguiendo más a valores administrativos, formas de organización humana, diseños de culto congregacional, más que a la verdad bíblica de la voz de Dios. No estamos llamados a caerle bien a un hermano. Estamos llamados a ser buenos hijos de Dios y bendecir al prójimo, sea hermano o no sea hermano. Pero la diferencia está en nosotros, no en nuestro pastor, no en nuestra congregación, no en nuestra familia, no en nuestro trabajo, no en nuestros amigos. Está dentro de nuestro corazón y se llama obediencia a Dios. Creo firmemente que lo que deberíamos estar buscando incansablemente en esta congregación es la unidad con el Espíritu Santo. Porque muchas veces se ve en los grupos, más en el de damas: no te vimos, Sandy, ¿por qué no estuviste en la oración? Te extrañamos, sin ti esto no es igual. Uy, pensé que era Dios. Pensé que lo importante era Dios, no Sandy. Bueno, es importante, pero no como Dios. Número 3, la unidad producto del conocimiento de Jesucristo. Este es un punto medular del sermón, tienes que entenderlo muy bien. Y puedo estar aquí 3 horas explicando este versículo, este punto, este tema subtópico, si tú no lo has entendido, pero debes de comprenderlo. Para comprender el principio que aplicó Pablo de unidad en el Espíritu para con los demás, es necesario entender quién es el Espíritu. Como hoy estuve muy metiche en la vida del pastor Pedro, investigando cositas que no me competían, pero pues que en su bondad me abrió, ¿verdad? Me confió. Y tuve que saber quién es Pedro. Porque si yo hablo de Pedro sin conocer a Pedro, estaría yo hablando cosas a veces ciertas, a veces le atinaste y a veces completamente erradas. ¿Por qué? Porque no lo conoces. Bueno, ¿cómo voy a entender la unidad en el Espíritu si no conozco al Espíritu? ¿Cómo puedo hablar de unidad en el Espíritu? ¿Cómo voy a hablar de Miguel Hidalgo si nunca supe quién era Miguel Hidalgo? ¿Cómo podríamos estar unidos de un desconocido Dios? Por ende, es necesario, imperante, conocer lo espiritual del Padre y ejercer la demanda espiritual del Hijo. Vamos a Efesios 4:13. Lo acabamos de leer al principio de este sermón. Dice: hasta que todos lleguemos, ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo. Esa parte no nos gusta leerla. Nomás nos gusta saber cosas de fe, pero no de conocimiento del Hijo. A un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿Cómo podemos hablar de Cristo si no lo conocemos? ¿O alguien lo conoce? Diga: gloria a Dios, lo conozco, es mi Salvador. Bueno, ¿quién es tu Salvador? ¿Solo salva? No. Él es Dios. Él también estuvo en la creación. Él también amonesta, Él también será juez. Él también derrota a todas las fuerzas demoníacas. Él es mucho más que un salvador. Pero las iglesias se contentan con Él me salvó y no conocemos más de Él. Somos tan egoístas
que solo miramos nuestra mirada espiritual de acuerdo a lo que necesitamos y no de acuerdo a lo que es Dios. Muchos ministros de la especie Tolerantus Rex nunca se hable, dicen, Pastor Ismael, porque me acaban de escoger por ahí como directivo de un consejo de pastores. No se los he hecho a saber porque no es algo que todavía pueda yo decir que está bonito. Me dijeron, pastor, que nuestras reuniones, porque pedí opinión para saber qué actividades vamos a poner. Pastor, que nuestras reuniones, un pastor de 500 personas de Pachuca, que nunca se hable de doctrina ni de estudios bíblicos, porque eso solo divide. Pastor, que nunca se hable de enseñanza, porque eso solo nos pone a pelear. ¿Están oyendo lo que yo oigo? Y lo oigo en todos los grupos de pastores, por lo menos de Pachuca, de Mineral de la Reforma, de San Agustín Tlaxiaca, de Almoloya, de Tulancingo, bueno, de Sayuca, no sé, en México, en Puebla sí también. Eso nos divide. Cuando la palabra de Dios es la instrucción del Padre, la sujeción a estos tres principios jamás, escúcheme bien, iglesia, jamás producirá contienda, jamás producirá división entre pastores, entre congregaciones, entre hermanos de una misma congregación. No se puede. Si yo mantengo una buena relación con el Espíritu Santo y tú también, jamás podremos estar en contienda. Es ilógico. Un árbol de frutos buenos no puede dar frutos malos. Un grifo no puede dar agua salada y una dulce. Está en la Biblia. Lo mismo sucede en el cristianismo. No puede haber desorden, no puede haber afectación entre creyentes y todos tenemos una doctrina de Cristo. ¿Cómo es que me piden, ministros, que no se hable de doctrinas porque nos vamos a empezar a pelear? Yo no encuentro eso en la Biblia. Creo que estamos llamados a edificar, a tener fraternidad espiritual y a tener amor. Una palabra que creo que la hemos depositado solo en cuestiones familiares o en relaciones de pareja. Olvidamos lo que es amar a los creyentes cuando son dignos del amor de Cristo. ¿Quién somos nosotros para negar el amarles? Cuando la doctrina es de Cristo, no habrá contienda doctrinal. O uno está en Cristo y el otro no. Así de sencillo es. Oiga, hermanos, que allá practican esto, es lo que está haciendo el diablo. ¿O no? ¿Quién más lo puede hacer? ¿Cristo? No, dice Pablo, Cristo no está dividido. Hagamos un sencillo ejercicio, el mismo ejercicio más bien, sobre el conocimiento de Dios. ¿Verdad que todos ustedes están llenos del conocimiento de Dios? Amén, qué bueno que sonríen, porque eso denota su confianza y su seguridad en que conocen las Escrituras de cabo a rabo. Solo van a tener 40 segundos para responder, Ahí va. Bueno, los que tengan la respuesta, lo que voy a preguntar, los que tengan la respuesta, solo tienen 3 segundos para levantar su mano. O sea, si están ya pasaron 3, no pueden. Ya el cuarto segundo ya no es cierto. Le estuviste pensando, dice el profe. Así que, si uno sabe, levanta su mano. Es muy sencillo, ¿no? 2 más 2, yo sé. Pero si estoy 2 más 1, 2 por... Sí, ya no. ¿Ok? De 1 a 3 segundos. Ahí le voy a pedir al hermano, nuestro hermano, que nos ayude a saber quiénes levantaron su mano. ¿Sale? Los va a contar. Y después de que uno ya levantó su manita, va a apuntar en una hojita o en su celular o en su cerebro, pero no se le va a olvidar, va a poner esa respuesta y nos la va a decir a todos. Está fácil, ¿no? Una sola pregunta cristiana, es cristiana y es la más
cristiana de las preguntas. Casi es como, ¿crees en Jesús? Algo así. ¿Ok? ¿Listo, hermano? 3 segundos le voy a contar yo. Levante su manita y escriba en su hojita, solo en 40 segundos, porque si no también fue falsa la levantada, los 10 mandamientos, con orden o sin desorden. Número 3, 2, ¿quién se la sabe? 1, ¿cuántos fueron, hermano? ¿2 personas? ¿3? A ver otra vez. ¿Cuántos conocen los 10 mandamientos en desorden o en orden? 1, 2, 3. 3 personas. ¿Cuántos? Cuéntenlos, ¿cuántos son entre todos? ¿Como unos 20? No, todos los que estamos. Les voy a hacer este ejercicio para que... pero los que levantaron la manita, me los va... ya les está apuntando, tú ya los tienes. Me los dicen, por favor, porque es un ejercicio muy básico de conocimiento bíblico, ¿no? 40 segundos tienen, hermana. Bueno, 30, hermana Karina. No se lo sabe porque lo está buscando en Éxodo, ¿verdad? Éxodo 20 y Deuteronomio. Es acá, corazón. ¿Quién más era, hermano Pedro? ¿Ya? ¿Nada más? ¿Ya los tiene, hermana? Le sobran 10 segundos. Y creo que es la única, hermana. Ya. Dicen por ahí, como es la única, déjala. Aunque estén en desorden. Solo queremos saber qué manda Dios. Diría el pastor Javier, ¿cómo vamos a obedecer si no sabemos qué obedecer? ¿Qué pasa? ¿Qué? Pues así letra chueca, vea. Sale, listo, hermana. ¿Cuántos llevan? 8. A ver, dígamelos. Amarás a Dios sobre todas las cosas. 1. No jurarás el nombre de Dios en vano. Sí. Santificarás Las fiestas, el día de... las judías, porque hombre en aquel entonces, ¿no? Ok. Honrarás a tu padre y a tu madre. Sí. No robarás. No mentirás. No darás falso testimonio. Es la misma. No dirás falso testimonio, que no mentirás, es la misma. No desearás la mujer de tu prójimo. No fornicarás. Ajá. Esa no es escrito en esa cosa. Es adulterio, sí. Fornicarás. Ya está ahí. ¿Cuál faltó? No matarás. ¿Y cuál? ¿Y ya? Lo tomo como las fiestas. Ok. ¿Cuántos son, hermano, de toda la congregación? 3 de 25, ¿qué porcentaje es? 1 de 25. ¿Un qué? ¿Un octavo? 1 de 25, 2.5. Pues sí, todo se divide entre 100, ¿verdad? El 2.5 puede hablar de lo que Dios ordena, ¿estamos de acuerdo? Y si lo traspaso a quien conoce al Espíritu, porque eso estaba fácil, hermanos. Yo no sé, tal vez acabas de conocer a Jesús, tal vez te acaban de evangelizar, pero hermanos, un niño se lo aprende en 1 hora. Un niño. Se los digo porque yo fui uno de esos niños. En 1 hora. Y te lo ponen con un dibujito, una bolsa con signo de precio. No robes, quitarle a otra persona lo que no es suyo. En 1 hora. ¿Cómo puedo hablar de obediencia a Dios si no conozco qué ordena? Pero volvamos al punto de este sermón. La estadística de hoy muestra un pobre porcentaje entre los cristianos en cuanto al conocimiento de Dios, que tienen de Dios. En otras palabras, su unidad es a veces ficticia. Sé que es duro, pero es necesario que lo entendamos. A veces es ficticia la unidad espiritual, a veces es imaginada, o a veces solo se queda en un anhelo personal proyectado. Quisiera conocer a Dios,
Yo no sé de dónde sacaste la palabra quisiera. Si lo puedes hacer hoy. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese está, es bueno, lo citó Jesús, ¿verdad? Pero dentro del decálogo no está. Se incluye dentro de amarás al Señor tu Dios con todas tus mentes, con todas tus fuerzas. Y ahí no viene el otro, Éxodo 20. En Éxodo 20 no está. Pero se incluye ahí, hermana. Está muy bien porque Jesús dice que en esos dos está traducido toda la ley y los profetas. Muy bien, gracias, hermana. Y no deje de estudiar. Nuestra relación con Dios, ¿la imaginamos? Quiero que cada quien se analice. Porque usted me dice, no la imagino, la creo, de verdad la creo. Okay, ¿quién es tu Dios? Un Dios que tú inventaste, una relación que tú añoras, que tú deseabas encontrarla en las predicaciones de un pastor, deseabas encontrarlo en un movimiento, en un grupo de iglesia. Porque yo cuando quise casarme con mi esposa, la tuve que ir a buscar, la tuve que ir a convencer de mi amor, la tuve que ir a seducir en el sentido correcto de la palabra, la tuve que conocer. Nunca pude relacionarme con ella matrimonialmente si yo no le digo que quiero que sea mi esposa. ¿Cómo puedo hablar de la unidad con mi espíritu que me bendijo, que me convenció de pecado para encontrar a Cristo? ¿Cómo puedo decir que estoy en unidad espiritual con ustedes si yo ni siquiera lo conozco? Esto es muy duro. Espero que tú comprendas hoy, saliendo de... Tal vez no estás relacionado con Él y tal vez saliendo digas, ven, voy donde estás. Voy a leer la Biblia, voy a orar. Tengo que conocerte, porque tal vez ni siquiera mi salvación es real. 4. El emocionalismo contra la espiritualidad. Un suceso de alta dosis de falsas doctrinas, lo veníamos comentando aquí con los pastores, es la macrotendencia desde hace más de 25 años, por lo menos en Pachuca, pero Izmiquilpan como que a veces copia las modas de Pachuca, malas copias, bueno, mala forma de copiar porque copia lo malo, no tanto lo bueno, y es el emocionalismo, el cual es una moda destructiva de la fe, y solo se compone de 2 ingredientitos, el emocionalismo, 2 cositas. Una, un discipulado y conocimiento de Dios escaso, y 2, una motivación y desarrollo social tolerante. ¿Lo escribió? ¿Entendió? Número 1, conocimiento bíblico escaso, por eso se emociona. Y 2, una motivación y desarrollo social tolerante en grandes medidas. En el emocionalismo se vive como en una ola que cree que la fe proviene de las emociones, y esto está en los filósofos griegos de la antigüedad. Cree que la fe proviene de las emociones y no de la razón conquistada por el mensaje del Evangelio. Y de ahí salió el de, soñé feo, pastor. Bueno. Soñé, pastor. Ok, si sentiste paz, era de Dios. Si sentiste feo, era del diablo. ¿Quién inventó eso? Porque yo veo al libro de Job. Veo donde el mismo Job se le eriza el pelo y dice, cuando ya estaba letargado, dispuesto a dormirme, me sobreespanté y vi como un fantasma. Dios, el diablo, su imaginación, su sueño. El emocionalismo cree que todo proviene de las emociones. Por eso hay risa santa hoy, que no tiene ni nada de santo,
Y a veces nada de risa, porque como hasta casi se convulsionan por los espasmos del diafragma, ¿no? Pastor Ismael, ¿pero qué acaso la Biblia no dice que sintamos lo mismo? Está hablando de sentimientos, ¿no, pastor? ¿Verdad que sí? A ver, vamos a analizar Filipenses, vamos ahí. Filipenses 2 del 1 al 5. Vamos a leerlo todos, para que no haya problema. Les voy a enseñar la diferencia entre leer la Biblia y escudriñar la Biblia con un solo pasajito. Filipenses 2 del 1 al 5. Por tanto, dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión. ¿Qué es comunión? Viene de la palabra ¿qué? Koinonía, ¿verdad? Sociedad en el espíritu. Si algún afecto entrañable, afecto está hablando de emociones, pastor, de sentimientos. Si alguna misericordia, dice Pablo, completen mi gozo sintiendo lo mismo. Ahí está, pastor Ismael, ¿no que no? Basado en los sentimientos. Teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahí van dos, pastor. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual teniendo también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir, pastor, está muy claro, ¿no? Que hubo en Cristo. El problema de leer la Biblia y no escudriñarla es que creemos que este sentir es lo que la psicología barata de hoy, porque nunca se ha puesto de acuerdo la psicología, si sentimiento es lo mismo que emoción. Y usted busque y va a ver que ni siquiera saben qué es. Pero bueno, algunos la unen, algunos la separan. Unos dicen que la emoción es una cosa, que la reacción inmediata, el sentimiento es la respuesta a esa emoción. Y bueno, chorro de cosas que inventan, ¿no? La cosa aquí es que el sentir, la palabra sentir que aparece en Filipenses, viene del griego froneo, que significa ejercitar la mente. Un acto intelectual. ¿Qué tiene que ver una emoción? Nada. Con el mismo deseo voluntario que hubo en Cristo Jesús. Cómo cambió ya la situación. Pensé que estaba hablando de sentimientos. Haya pues en vosotros el mismo sentir, sintiendo la misma cosa, que todos tengamos una mente ejercitada, estar dispuestos mentalmente. Tiene que ver con actos voluntarios, no con actos de reacción, que esos son las emociones. La Biblia nunca aconseja el ser guiados por las emociones, sino por una conducta razonada, subordinada al Espíritu. Por eso es que hoy podemos ver una marcha, aquí también hay, ¿verdad? Sí, hay. Sí, hay más allá en el centro, ¿verdad? Una marcha emotiva. ¿Cuántos se juntarán, Pastor Javier? ¿Unos 2,000? ¿Menos? ¿Unos 1,000? Bueno, unos 600 creyentes. Podemos verlos marchando, donde a muchos de ellos yo les llamo cristianos LED, porque ellos se sienten retroiluminados. Pero si invitamos a esos 600 que vemos marchando a un congreso de oración y de estudio de la Biblia, solo hallaremos 100. No, ¿verdad? 50, no. 10, tal vez 7, ¿verdad? ¿Sabían que a lo largo de mi trayectoria ministerial, que no es corta, más de 35 años ministrando, porque empecé muy chavito, me han invitado a todo tipo de actividad cristiana, se las conozco. ¿Saben en 48 años que tengo de edad, cuántas veces me han invitado para estudiar la Biblia? Solo 2 veces. Pensé que era la palabra de Dios desde niño.
Lo que no entiendo es cómo que si es lo más valioso que tenemos y la profecía más segura y el conocimiento de Dios está ahí. ¿Cómo es que todo 48 años, solo 2 veces me han dicho que la leamos y la estudiemos? ¿Dónde está nuestra relación con Dios? Y entonces 48 años y 47 años y 11 meses y 28 días, ¿dónde estuvo mi relación de búsqueda con Dios? El peligro del emocionalismo es que absorbe y retransmite el 65% de falsas doctrinas a todos los participantes, inyectándoles prácticas no bíblicas, haciéndoselas ver como o disfrazándoselas como verdaderas. Aunado a esto, se llega al extremo en que la mayoría corea amén a cualquier blasfemia o práctica corrupta y lo llama unidad. Hubo una avioneta en la marcha antepasada de Pachuca, hubo una avioneta que decía Jesús es el Salvador. Bueno, está bueno, ¿no? Mensaje, va bien, ¿no? Arrepiéntete, pecador, Jesús es el Salvador. Está perfecto, va bien, qué bueno que puede alcanzar áreas grandes. Y empezaban a soltar litros y litros y litros y litros y litros y litros de aceite. Porque era un aceite, ¿cómo le llaman? Ungido, santificado, de días. O sea, no era un aceite de hoy, sino que, como decían, se había orado por él hace 30 veces. O sea, 30 veces más poderoso. Y donde caía ese aceite, se santificaba para que la gente creyera en Jesús. Todo el bonito mensaje de eres pecador, arrepiéntete, hay Jesús un Salvador, está muy bonito, y esa doctrina falsa lo echó a perder todo. ¿Y saben qué empezaron a hacer otros pastores? Ahí en Pachuca, amarraron sus botecitos de aceites en sus defensas de sus coches, un hoyito y sale, para ir ungiendo todo el terreno. Y cuando tú lo buscas en la Biblia, voy a buscar dónde hacían eso, y no lo encuentras, ni por falsa interpretación, ni más o menos se le acerca. Dices, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Eso es agradable? ¿Eso es necesario? ¿O dónde está puesta mi fe? Es fetichismo. Porque si conozco al Espíritu Santo, ¿por qué usar simbología? ¿Por qué usar aditamentos? ¿Por qué usar un arca si lo tengo a Él? ¿Por qué usar una fotografía de mi esposa si tengo a mi esposa, en pocas palabras? ¿Por qué tengo una carta de mi padre, la cual valoro, si tengo a mi papá aquí? O sea, no sé si me están entendiendo. Cuando el objeto del símbolo está presente, el símbolo deja de servir. El Espíritu Santo es nuestro amor. Y la palabra de Dios es el fundamento. Está inspirada por Él. Entonces, hermanos, no le llamemos unidad a una marcha que va contraria a Dios. Porque si no será una unidad social. Y eso cualquier candidato con despensas te junta más de 600 personas. Te invito a buscar la unidad con el Espíritu, ya que el resultado de esa comunión sea la que compartas hacia el prójimo. Porque somos partes del cuerpo, pero no somos los dueños de él. Tengamos cuidado con la vanidad. Somos partes del cuerpo, no los dueños. Dice 1 Corintios, lo voy a leer, capítulo 12, 24 y 25, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia. ¿Saben qué es desavenencia? Brechas, surcos, huecos, zanjas, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros. Eso es unidad. Número 5, la unidad espiritual en la transmisión del mensaje.
Esto va para los ministros y los líderes de iglesia. ¿Enseñas lo que crees o lo que Dios instruye? Hay diferencia, fíjate bien, ¿eh? ¿Enseñas lo que crees o lo que Dios instruye? Dice Pablo en 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, un mismo mensaje. Y que no haya entre vosotros divisiones. No hay aquí, ¿verdad? Divisiones entre pastores. Divisiones, viene del griego schisma, que significa brecha. Sino que estés perfectamente unidos. La palabra unidos también en el griego es de catartizo, que significa vamos a reparar ese hoyo, vamos a reparar esa brecha porque no nos podemos juntar por la zanja. Entonces reparamos lo que hacen las células en una abierta y nos juntamos. Y esto es algo que Dios va a demandar de cada uno de los ministros peleados en la tierra. ¿Cuándo tapaste la brecha para volverlo a acercar? ¿Cuándo fuiste a decirle de su error? Porque es bien fácil decir, ese cuate está bien corrupto. ¿Sí? ¿Por qué no vas? Tocas a su casa, ¿verdad? Con todo el amor del mundo. Puede hacer de mí y decirme lo que sea, pero le vengo a decir que esto es lo que dice la Biblia. Le pido por favor que usted se ponga en oración y considere a Dios en el amor de Jesús. Eso no lo hacen. Es más fácil mantenerlo de lejitos al corrupto. ¿Por qué no restauramos brechas? Y en un mismo parecer viene de la palabra nomé, que significa conocimiento objetivo. Y aquí viene lo que es subjetivismo y la verdad objetiva. El subjetivismo es la manera individual de 1000 maneras que tiene cualquier persona de creer en lo que se le pegue la gana. En preparación, está determinado por la preparación, por la cultura, por la educación de los padres, por la moralidad, por el entorno social, afectivo, por los grupos sociales. Y la persona formula y decide creer cualquier cosa y adapta a Dios a su forma de creer. Voy a hacer un proyecto, voy a orar para que Dios apruebe mi proyecto. Es eso. ¿Me entendieron? No era el proyecto de Dios, era mi proyecto y yo meto a Dios para que me bendiga. Damos gracias a Dios porque lo libró de la muerte, hermano moribundo. ¿Por qué no damos gracias a Dios cuando muere el creyente? Como si no fuera el mismo Dios. Eso es el subjetivismo, lo que yo quiera creer y que Dios se adapte a mí. Mientras la verdad objetiva es la Biblia, de nuevo, es la verdad absoluta, que Dios instruye para que caminemos por ella. Adapta nuestra manera de ser al pensamiento de Dios, es al revés. Y a su palabra, para que entendamos el interés personal de Dios sobre el nuestro. Así que cualquier cosa o doctrina se vuelve dependiente de la mente de cada persona en el subjetivismo, y cada mente se sujeta a la única ordenanza de Dios. Por eso digo, si todos nos sujetáramos a Dios, no existirían las divisiones. Y si estamos viendo que el 80% de las iglesias en Izmiquilpan está en división, hay gravísimos problemas de espiritualidad. Y todas las iglesias, si les preguntas por separado, nosotros estamos bien con Dios. Y si vas a la otra, la del pleito, nosotros estamos bien con Dios, ellos no. Y si vamos a la tercera, y a la cuarta, y a la quinta, y todos están bien con Dios, eso es falso, es una ilusión. Pero los congregantes viven sujetos a los de sujetos. Imagínense nada más. No se trata de lo que quieres creer, se trata de lo que debes creer. Sexto y penúltimo punto, la utilidad en la unidad con el Espíritu. La vida cristiana en su desarrollo espiritual puede asemejarse
Mi esposa acaba de comprar una bicicleta. Con los pedales de una bicicleta. Fíjense bien. Uno siempre se mueve del lado contrario del otro. Cuando tu bicicleta veas que los dos pedales funcionan iguales, ya se descompuso tu bicicleta. Pero siempre va un pedal arriba y el otro 100% contrario. En la misma medida trabaja la espiritualidad en el cristiano. En la misma medida que tengas comunión con el Espíritu Santo, es la misma medida con la que te alejarás de la influencia de la carne. A fuerzas, si estás separándote del Espíritu, la carne empieza a subir. Si al Espíritu no le haces caso en nada, la carne tomará el lugar de tus decisiones. Gálatas 5:16. Digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contrario al Espíritu. Y el del Espíritu es contrario al de la carne. Se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Pero si sos guiados por el Espíritu, no hay ninguna ley sobre ti. No sé si esté muy claro, hermanos, porque el 70% de las divisiones entre cristianos e iglesias y pastores es por aspectos de la carne. En pocas palabras, por una completa debilidad espiritual. Si yo tengo celos de mi hermano Pedro, porque él evangelizó a 3 y los 3 creyeron y yo evangelicé a 100 y solo 1 creyó. Y si tengo celos por sus 3 victorias, y por eso yo ya no voy a ir con Pedro. Imagínense en qué grado está mi espiritualidad. Soy menos que un niño, soy un abortivo, dice la Biblia. ¿Celos? No debería de aplaudirle. Gloria a Dios, ¿cómo lo hiciste? Enséñame para hacer otros 3. Puedo ir contigo, Pedro. ¿Me están entendiendo? Pero el celo es una obra de la carne. Manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería. Ahí vienen enemistades. ¿Verdad que no hay enemistades entre cristianos en Izmiquilpan? No, yo sé que no. Aleluya. Pleitos, que no, hermano, eso es del diablo. Celos, no, nadie tiene celos del pastor Javier, nadie, lo dejan trabajar tranquilito. Iras, contiendas, porque él sí, yo no. Me acaban de escoger como director de un consejo de pastores y a la semana ya estaba uno diciendo, ¿y por qué él sí, yo no? Pues ni siquiera fue a la votación, imagínense. Disensiones, herejías, envidias. Híjoles, ya ni hablo, ¿verdad? Homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que los que participan en tales cosas no, ¿qué? Heredarán el reino de los cielos. Nos gusta hablar del pecador y del adúltero. ¿Por qué no hablamos del celoso? ¿Por qué no hablamos del que contiende, del que causa división, del que tiene pleitos, del que está en enemistad con el otro? ¿Por qué no hablamos de estos que son el mismo resultado que el que mató o robó? ¿Acaso no es un doblez ante la carne lo que vemos en el 60% de los ministros y congregaciones de nuestro entorno? Puedo hablar por América Latina, conozco la situación de toda América Latina y Norteamérica. Bueno, es América, pero no es latina. El 60% es por parte de la división por aspectos de la carne. Pero todos hacemos cultos. Y todos nos damos a gloria a Dios en alabanza. Y todos tenemos predicadores. Estamos caminando en un cristianismo falso. Si yo convocara, díganme qué pasaría. ¿Qué pasaría? Díganmelo por favor. Si yo convocara hoy y juntar en un solo lugar o en una actividad evangélica
tanto a los que tienen la unión con la carne, que no han podido despegar en lo espiritual, y con los espirituales. ¿Qué pasaría si yo los llego a juntar en una actividad? La pregunta es, ¿puedo yo decir que estamos en unidad espiritual? Díganme. Es lo mismo que el yugo desigual, que lo queremos aplicar solo al matrimonio. Eso es el yugo desigual. Lo espiritual no puede estar juntado a lo carnal. Dice Pablo, o eres uno o eres otro, y tenemos una lucha. Claro que sí, algunos en gran medida, otros tenemos fracasos, otros tropiezos, otros ya teníamos una espiritualidad y la caímos, pero no podemos situar nuestra unidad en el espíritu a través de la carne. Eso es confrontar a Dios. Eso es burlarse de Dios. Eso es un cristianismo falso, inexistente. Yo no participaré en unidad, aunque me quede solito. Yo jamás participaré en unidad con los que pervierten la doctrina de Cristo, los que acomodan las escrituras a sus intereses personales. No uniré mi corazón a los corruptos, que de ganancias ilícitas, a los mercaderes, ni motivadores, ni coachers, ni de profecía falsa. Si estas personas y estos ministros fueran la totalidad de los habitantes del mundo, y estos me rechazaran, me criticaran y me excluyeran de sus grupos, yo, cual Noé, me olvidaría del mundo y seguiría a mi Dios, porque no fui llamado por el mundo, fui llamado por Dios. Último punto: la unidad situacional conveniente. Este punto trata del cristiano que busca la unidad de otros creyentes para lograr sus fines personales. Sé que aquí tampoco pasa, solo en Zimbabue. Por ejemplo, el pastor que jamás se ha dirigido a ti, que ni siquiera te habla, ni siquiera lo conoces, y de repente te envía una hermosa invitación, ¿verdad? Con salamerías y adulaciones, y tú, que eres el mejor pastor de los rebaños de México, te invitamos a tu gente a que venga al curso de matrimonios que vamos a traer con el pastor tal y su esposa. Y bueno, nunca lo habías visto en tu vida, pero como necesita de tu asistencia y a veces de tu apoyo, te adula. Ayúdame, te veo ahí, hermano. Sin ti no es igual. Eso es una unidad situacional conveniente. Y eso sucede para un evento, para un concierto, ahí en el Dios Padre, una marcha, o una campaña, o un culto. Y para que se tenga tu respaldo, ya sabes, personal o económico. Y de nuevo podemos apreciar una unidad horizontal humana y no una unidad vertical divina. Son cristianos que explotan su supuesta unidad para valerse de los demás. Son ministros que te buscan por conveniencia. Y lo vemos mucho en los muchachos de alabanza. Él es el que tocaba la batería ya. Oye, hermano, acá podrías tener hasta tu cajón de acrílico, Hombre. Pero no te estoy jalando, A mí me cae bien tu pastor, nada más te digo, cuando gustes tocar con los chavos, ahí está el estudio. Maneras ruines, desleales, falta de toda ética, mala educación aparte. Y al rato se entera que el chavo era el hijo del pastor, ¿no? Porque ya no vienes, porque mi papá, el pastor titular de la iglesia, me dijo que esas no son formas. Bueno, también era pastor bíblico, ¿verdad? Entonces, este punto trata de lo conveniente, lo convenenciero.
quiero que asistas a una marcha, te mando las playeras. Me invitaron a ser asesor de una campaña hace poco. Ni un pastor decía, nah, ya no quiero nada de eso, los pastores somos eso, el otro. Ok, respeto sus comentarios. Pero que se vienen los recursos, ¿verdad? Y todos los pastores ahí estaban. ¿Qué me van a dar? Yo necesito construir, yo necesito esto, yo necesito lonas, yo necesito láminas. Vamos a ver, ¿eres coherente o no? ¿No estás bien definido? Si rechazas, explícalo y ya. Si no rechazas, pues no estés ahí de falseo, ¿no? De hipócrita. Son cristianos que así se mueven, que te invitan a participar de todo, de la barda hacia su puerta, pero que cuando tú los invitas, nunca están ahí. Échale un ojo a las invitaciones que nos hacen en los grupos de pastores, si es que seguimos en algunos grupos, y luego observa si esos mismos ministros están en tus reuniones, y verás que no. Y ahí te puedes dar cuenta de cuál es el interés que se persigue, y todo será menos que una unidad con Dios. El compañerismo que depende de una situación, apréndanlo porque ustedes son un grupo social. El compañerismo que depende de una situación y no de Dios es la mejor apariencia de la unidad falsa. Si estás en una congregación porque allá te lastimaron, para que vean, para que sufran, no estás aquí por una real convicción. Estás aquí para demostrarles que no son los únicos. Eso no es una real convicción. Una real convicción es, ok, me lastimaron aquí, me voy a empezar a juntar aquí, pero aquí tengo que empezar a buscar a Dios como debe de ser. ¿O no? Porque si lo sitúo en base a lo que me pasó allá, estoy perdiendo mi enfoque. Mi relación con Dios no está correcta. Además, hermanos, no siempre una caminata sola significa no querer que alguien más camine a la par de nosotros. Se puede caminar separado de otro ministro, pero unidos en el Espíritu. Así un pastor bíblico que esté ministrando ahorita en Australia, no está físicamente conmigo en México, pero estamos en la unidad del Espíritu. Porque el Espíritu es omnipresente. Y si es el mismo Espíritu correcto de allá y el mismo Espíritu correcto en mí, mantenemos la unidad, porque nuestra unidad no depende del otro, sino de Dios. Así que por esto yo afirmo, y lo vuelvo a afirmar, y está grabándose, ¿verdad? Para que se vuelva a afirmar, y lo hacemos TikTok ese cachito. Un evento cristiano nunca producirá unidad espiritual. Lo voy a decir claramente. Un evento cristiano no produce unidad espiritual. No se logra la unidad por estar juntos en un mismo tiempo y en un mismo espacio, sino en la medida de la cercanía con Dios. Tiene que quedar muy claro esto. En Hechos 15:37 menciona un desacuerdo. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Vamos bien, ¿no? Tráetelo, que se venga Javier con nosotros. Pero a Pablo no le parecía bien llevar con él a alguien que en otra ocasión se había separado de ellos, desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra, dice la Biblia. Y hubo tal desacuerdo en ellos que se separaron el uno del otro. Pregunto, ¿ese desacuerdo fue carnal? No. Simplemente que Pablo tenía un diseño de evangelismo y el otro diferente, pero mantenían la unidad en el Espíritu. Los que no permanecían en la unidad del Espíritu, ¿qué puedo decir de los de Coré y la rebelión con Moisés? ¿Qué puedo decir de los hijos de Aarón, el sacerdote, muertos por Dios?
¿Sabían que ni siquiera se podía llorar por ellos? Léanlo. Dios dijo, el que llore por ellos, muertos aquí afuera del campamento, el que llore por ellos, lo mato. Búsquenlo. ¿Qué decir de los hijos de Elí? Otro sumo sacerdote. Muertos por Dios, también. ¿Qué decir de los hermanos de José? Estoy hablando de los patriarcas. ¿Qué puedo hablar de Caín en Edén? ¿Qué puedo hablar de Judas? Todos estaban en una misma situación, estaban en un mismo espacio, en un mismo tiempo, pero no estaban en una unidad espiritual. Judas cenaba con Jesús. ¿Había unidad? No. José vivía imagínense con quiénes vivía José. Los herederos de todas las bendiciones de Jacob. Tienen un lugar apartado en las sillas, en los tronos. En Apocalipsis se les menciona ahí. Las columnas. Híjoles. De Judá sale David. Imagínense nada. Y después de David viene Jesús. Y puedo decir que 11 odiaban al 12. ¿Eso es unidad espiritual? Tus sueños no sirven, tus sueños son pura vanidad. Esto, ¿quién sabe qué? José, te vamos a tirar en un pozo. Estaban juntos en una misma situación, pero jamás unidos en el espíritu. Tienes que juntarte con Dios y juntarte con los que se juntan con Dios. Así funciona la vida del cristiano. Y orar por los que no se juntan con Dios ni contigo. Termino con esto. Porque deberían de enseñarnos los pastores, ¿verdad?, que tenemos, a cómo discutir sin salirnos de la unidad del espíritu. Porque a mí me llaman polémico, me llaman de todo en las redes. Chorro de gente que me dice que está chido y yo dije, un chorro de gente que dice que estoy loco. Bueno, si me guiara por ellos, imagínense. ¿Cómo discutir sin salirnos de lo espiritual? Y ya evadimos la discusión para no entrar en conflicto. Eso es grave. Eso es no tener humildad para aprendizaje. Oye, hermano, si estoy mal, pues véngale, ayúdame, suéltamelo de volada. No me dejes en ignorancia toda la vida. Tienes que entender cuál es el estado de unidad de esta congregación. No vean al pastor. ¿Cuál es el grado de unidad que tiene esta congregación? ¿O solo somos una convivencia de cristianos? Que el poder, es mi deseo, que el poder del Santo Espíritu de Dios nos lleve a la intimidad de su consejo y que con tenacidad, obediencia, ternura y humildad participemos todos por igual de la naturaleza divina, hasta alcanzar a Jesús. Yo estoy, siempre que me reúno, buscando acercarme cada vez más a Jesús. Sí, llevarme bien con los demás, sí, hacerle caso a mi pastor cuando me está enseñando de la Biblia. Sí, pero mi meta es Jesús. Una sola, pura y digna esposa. No ser una mancha. Qué molesta es una mancha, ¿verdad? ¿Saben cuántas bodas se han cancelado por una mancha que pasó en el vestido antes de la boda? Por una mancha. Y la misma situación nos muestra Apocalipsis. La esposa del Cordero, sin mancha y sin arruga. Espero en Dios que jamás seamos manchas en el vestido de la novia y que seamos vestidos de lino de pureza, de santidad y que mantengamos una unidad con Él.
Vamos a leer de pie para terminar juntos Efesios 4:13 y con esto dejo el lugar. Efesios 4:13. Todos lo leemos a nuestros pies. Lo vamos a leer lentito, ¿verdad? Para que tengamos comprensión. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Vamos a repetirlo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Oremos. Padre, te damos gracias por este día en que tú nos has hablado. Primero pedimos perdón